Continuando con nuestro estudio, nos toca abordar qué es la acreditación del aprendizaje escolar. Si bien es cierto, la acreditación es una actividad establecida por el sistema educativo, esta hace referencia a la tarea de constatar ciertas evidencias de aprendizaje. Es decir, hasta qué punto el estudiante manifiesta la apropiación de dicho aprendizaje. En estas consideraciones se establecen mediante la acreditación determinadas síntesis relacionadas con los aprendizajes fundamentales. Esto tiene mucho que ver con los resultados de aprendizaje que se desea obtener, los cuales tienen que ver directamente con la formación del educando y están establecidas en un determinado programa o plan de estudios y en última instancia con la práctica profesional. La acreditación es una actividad planeada, lo que significa llevar a cabo un análisis de los objetivos, en este caso, terminales de un curso, de un ciclo, de un programa, y deriva necesariamente en la determinación de un conjunto de formas para evidenciar el aprendizaje, las cuales pueden asumir diferentes características, desde los llamados exámenes, los trabajos, ensayos, informes prácticos, prácticas desarrolladas, investigaciones teóricas, trabajos de campo, y pueden aplicarse en cualquier momento y con modalidades tan diversas como lo requiera cada situación de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la acreditación es una actividad planificada con anticipación y tiene mucho que ver en relación al currículo formal. Se establecen para la acreditación algunas consideraciones. En primer lugar, planea las características que debe reunir el resultado de aprendizaje. ¿Qué se desea obtener con la implementación de una determinada asignatura? ¿Qué aprendizajes debe tener el estudiante para poder ser promovido? Asimismo, definir los criterios de apreciación y cómo abordarlos con el grupo, a fin de que la acreditación posibilite algunos elementos para la evaluación en el mismo proceso de evolución del aprendizaje. Entonces, mis jóvenes, continuando con esto de la óptica de qué es la acreditación, esto nos lleva a pensar que las categorías de evaluación y acreditación son dos conceptos que se implican y complementan en el proceso pedagógico. Es decir, no puede haber una actividad si no conlleva la otra actividad. No puede haber evaluación sin acreditación y acreditación sin evaluación, mis jóvenes. La evaluación, en tanto que comprende todo el proceso educativo, implica necesariamente la acreditación. Es más, se considera que un riguroso proceso de evaluación condiciona la acreditación, dado que permite analizar, vigilar y retroalimentar el proceso. Esta vigilancia coadyuva en alguna medida a la elaboración del conocimiento durante el recorrido que el grupo hace para llegar a él. Esto es que cuando hay una acreditación inferior al límite establecido o al límite ponderado, el docente ya tiene que preocuparse en ese estudiante, ver por qué se da esto, ver cómo evoluciona. Es decir, no es solamente observar acreditaciones, sino es también hacer una reflexión
en torno a qué es lo que está sucediendo. Esta vigilancia coadyuva en alguna medida a la elaboración del conocimiento durante el grupo que hace para llegar a él. Insistimos, y los resultados serían simplemente una consecuencia lógica del trabajo desarrollado. Se piensa que un adecuado proceso de evaluación es condición indispensable para obtener una acreditación satisfactoria. Es decir, cuando la evaluación es sistemática, es procesual, es continua, ya nos advierte de una futura acreditación. Entonces, ustedes como futuros docentes tienen que siempre estar un poco reflexionando en el sentido de que toda evaluación va a conducir necesariamente a una acreditación. Así lo establece el sistema educativo. No es de que evaluación es tomar un examen, no. Evaluación es un proceso y acreditación es calificar ese proceso, es medir ese proceso. En una palabra, la acreditación es algo que se construye paso a paso, algo que se va elaborando y reelaborando a través de las situaciones de aprendizaje. Existe un plan para la acreditación de aprendizajes. Por lo tanto, el docente tiene que elaborar este plan de acreditación y tiene que considerar las características del grupo, las características del curso, la especificidad de la materia e incluir varios tipos de instrumentos. El conocimiento para elaborar estos instrumentos debe usarlos para que se evidencie la apropiación del aprendizaje y no se constituye en un proceso memorístico de reproducir información. Todo instrumento de acreditación tiene que ser pensado en función de resultados de aprendizaje. ¿Qué tipo de estudiante se desea obtener? ¿Qué tipo de profesional se desea formar? Y eso lo evidencia la acreditación y con su consecuente evaluación. El examen convencional, concebido como un criterio único de acreditación y tal como se elabora y aplica tradicionalmente, no es el medio idóneo para verificar el aprendizaje, por cuanto este aprendizaje es un proceso, no es un producto. De ahí que se plantean algunos aspectos, como examen al libro abierto, que es poco recomendado por la discrecionalidad que se aplica en vista a que se tiende a evitar la transcripción de los documentos o lo que se denomina la copia. Siendo consecuentes con la concepción de aprendizaje grupal, el estudiante puede optar incluso por trabajar en equipo, propiciando así la discusión de un problema o de una temática y donde necesariamente no se deban dar posturas ideológicas homogéneas en el desarrollo y los resultados de trabajo. El examen temático o de composición consiste en presentar al estudiante una cuestión, un tema, un asunto, un enfoque para que lo desarrolle con entera libertad. En cuanto a su construcción y aplicación, comparándola con otros tipos de prueba, podría pensarse que es más sencilla. Sin embargo, puede ser el más difícil de construir con calidad. Este instrumento, antes que una prueba igualmente que sea de carácter objetivo.
Si nosotros comparamos un examen temático o de composición, conlleva mayores características que tomar en cuenta, mientras que en la prueba objetiva usted simplemente señala lo correcto o lo que no es correcto. La calidad de estas pruebas depende de su elaboración, no deben ser improvisadas, su construcción exige pensar detenidamente en las cuestiones que estimulen conductas que impliquen la capacidad de manejo de la información, como sugerir nuevas salidas a un planteamiento, aplicar principios, leyes, tendencias, normas o nuevas situaciones. Además de ello, este examen permite fundamentar el pro y el contra de un argumento. Mediante las pruebas temáticas o de composición se pueden explorar aquellos resultados de aprendizaje que implican procesos mentales superiores. Es decir, la capacidad para pensar, organizar y aplicar la información recibida e integrar aprendizajes. La capacidad para producir, organizar y expresar ideas o crear formas originales. Bloom nos dice que los procesos mentales superiores están en el orden del análisis, de la síntesis, en el orden de evaluación y en el orden de creación. En la elaboración de estas pruebas ha de tomarse en cuenta que los estudiantes conozcan con antelación qué aspectos se considerarán, que la prueba verse sobre puntos de vista, análisis y elaboraciones que impliquen algo nuevo para el alumno, pero cuya resolución dependa de los aprendizajes anteriores. Esto lo manifiesta Le Fourquet, 1972. Entonces, miren mis jóvenes, que este examen temático de composición no puede ser aplicado a jóvenes, por ejemplo, de octavo, noveno y décimo, que todavía no están en capacidad para ellos hacer este tipo de procesos mentales superiores. Esto más bien ya está un poquito determinado para bachillerato general unificado, siempre y cuando cuenten con toda la información para poder desarrollar este tipo de examen. El ensayo, escrito generalmente breve, donde el alumno expone en forma libre y ágil sus puntos de vista, sus argumentaciones personales respecto de un tema en particular, sin seguir un plan riguroso ni con pretensiones de agotarlo. Este tipo de exámenes, chicos, se aplica generalmente en cuarto nivel. Es decir, cuando ya el estudiante tenga todo un acervo de conocimientos, en donde esté haciendo una maestría, una especialidad, en donde ya tenga bien cimentaditos sus conocimientos, porque ahí tiene que acordarse de autores, tiene que referenciar páginas. El ensayo tiene una base conceptual, una reflexión de uno o varios autores. Entonces el ensayo, chicos, no es fácil hacerlo. En este tipo de escrito, el estudiante tiene mayor libertad para seleccionar y organizar el contenido, el lenguaje y el estilo de redacción en su acepción literaria. Ensayo es la composición que aborda cualquier tema desde un punto de vista personal, sin sujeción a un método, estilo o terminología determinado. El ensayo suele ser menos sistemático y extenso que el tratado, menos amplio que el estudio histórico y menos formal que la tesis. La personalidad del autor se hace presente en los ensayos de carácter subjetivo y se establece una comunicación directa y casi familiar con el lector. Pero en los ensayos objetivos y formales, la subjetividad, o mejor dicho, el subjetivismo, pasa a un segundo plano. Entonces, mis jóvenes, hay que tener una práctica en la escritura de ensayos. Hay que hacerlo conforme se establece, aplicando normas.
Dentro de los trabajos de investigación o de otro tipo, también estos pueden ser realizados por los alumnos durante el curso. Pueden proporcionar evidencias para ampliar conocimientos, profundizar un tema, comparar puntos de vista, desarrollar habilidades y hábitos de investigación. Algunas características técnicas que debe reunir un trabajo para ser evaluado con propósito de acreditación son los siguientes. La delimitación de las indicaciones que orienten en términos generales las características del trabajo, la explicitación de los propósitos del trabajo, que en este caso serían los objetivos, los requisitos que debe cumplir, la delimitación o el establecimiento de los alcances, el establecimiento de criterios o lineamientos que normen la elaboración del trabajo planeado. Es decir, un trabajo de investigación debe reunir ciertas características para que se lo pueda considerar como tal.